¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. El placer de compartir con todos ustedes esta edición de Puntos de Vista, edición que corresponde al día jueves 14 de noviembre del año 2019. Bienvenidos a todos a esta nueva edición. Reiteramos, edición que corresponde al día jueves. Antes de arrancar, hablamos sobre cómo se va a comportar el tiempo en las próximas horas y en los próximos días. Los datos del tiempo son presentados por Rexona Clinical, máxima protección contra la transpiración más extrema. Veamos la temperatura actual, 27 grados, el cielo está parcialmente nublado, la sensación térmica se ubica en esa cifra, la humedad del 58%, vientos a 9 kilómetros en la hora, de sur a suroeste. Las variaciones que se producirán en horas de la noche, según meteorología, de 27 descenderá a 23. En horas de la madrugada esto se va a acentuar, de 23 pasará a 19. Y mañana arrancamos con 19 grados y al promediar la mañana 29 grados. El pronóstico extendido para el día viernes, la mínima 20 grados, la máxima 32. Para el día sábado, 18 de mínima, 32 de máxima. Para el día domingo, 17 de mínima, 33 de máxima. Y para el día lunes, la otra semana, laboralmente hablando, arrancamos con una mínima de 20 grados y una máxima de 36, el cielo parcialmente nublado. Bienvenidos nuevamente a todos a esta edición del día jueves. Hoy vamos a hablar sobre un tema que es de preocupación de toda la ciudadanía, la violencia e inseguridad ciudadana. Hemos visto y vemos constantemente videos de circuito cerrado, de asaltos, de robos que se producen en la calle, robos que implican violencia, robos que en ocasiones también son perpetrados contra gente muy indefensa. Por ejemplo, veíamos días atrás un hombre de 63 años víctima de un asalto en la zona de Tres Bocas, Villa Elisa. Y semanas atrás ya relatábamos el caso de la niña de 7 años que había sido víctima del robo de su celular. Y precisamente queremos compartir con el ministro del Interior, que es la persona autorizada para hablar de esta materia y para conocer cuáles son los trabajos que se están realizando en ese sentido. Ministro, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Recibimos al ministro Euclides Acevedo. ¿Cómo está, ministro? ¿Qué tal, Diego? Buenas noches a la audiencia. Gracias por la invitación, porque gracias a esta comunicación con la gente aprendemos todos. Aprendemos todos y compartimos inquietudes, metas y objetivos. ¿Qué está pasando, ministro? Sobre todo el tema de la inseguridad, esa que nos afecta como ciudadanía, el robo del celular, que se ve constantemente en las calles. ¿Qué está pasando? Nos estamos tornando una sociedad sumamente violenta, ministro. La inseguridad, además de ser una sensación, es una realidad. Sí. Y hay que combatir sus causas más que sus efectos. Sí. Y las causas de la inseguridad radican en la inequidad social, en la pobreza, en la desocupación, en el desordenado éxodo del campo a la ciudad que produce urbanizaciones desprolijas e irregularidades. Eso no quiere decir que no se combata el efecto de manera inmediata. En ese sentido, creo que una de las prioridades, porque la función del Ministerio del Interior tiene dimensiones casi incalculables, porque la seguridad es un tema transversal. Por ejemplo, te estás refiriendo a los delitos cotidianos del sector urbano, los motochorros, los peajeros, los tortoleros, las molestias que afectan fundamentalmente al trabajador y al estudiante. Y nosotros, como comprenderás y sabrás, y lo sabés desde luego, somos un Estado social de derecho. Tenemos que proteger a los más desvalidos, a los más desamparados, y para eso tenemos una policía hoy día, y hace ya bastante tiempo, comprometida con esa lucha. Aunque no tengamos los recursos deseados, hay la firme voluntad y lo que sucede a veces, y ahí quiero
compartir un pedido con los medios de comunicación, se divulgan los asaltos, se divulgan los hechos violentos, pero no se divulgan que los responsables del asalto son detenidos y lamentablemente no siempre son procesados. Sí, sí. ¿Verdad? Esa es una cuestión que siempre reclama la policía. Y en ese sentido, ¿cómo van esos reclamos? Porque, a ver, se conoce de la detención, de la aprehensión de estas personas, pero en la mayoría de los casos, o en los casos que se denuncia, son liberados prontamente. Claro, oye, pues digo, y además la mayoría de los hechos punibles están perpetrados por reincidentes. Por eso creo que conviene, y la seguridad es un pacto entre el Estado y la sociedad misma. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que trabajar con el Ministerio Público, tenemos que trabajar con el Poder Judicial y tenemos que trabajar con la ciudadanía, con las comisiones vecinales, porque a la hora de la verdad es el ciudadano el que te dice qué es lo que querrían que se hiciera para que se sientan seguros. Nosotros no somos ningunos magos que viene de repente y da fórmulas salvadoras, en absoluto. Tenemos sí el compromiso y la suficiente modestia como para escuchar, pero ojo, nuestro trabajo no se agota en la lucha contra el delito urbano. Nosotros tenemos el crimen organizado, que es mucho más peligroso. No es lo mismo el comportamiento policial en Asunción o en el departamento central que en el departamento de la Mambay, Alto Paraná o Canindeyú. ¿Por qué? Porque los enemigos, entre comillas, de la sociedad tienen otros perfiles, otros objetivos, mayor potencia de fuego, mucho más dinero, porque el microasaltante está drogado y es víctima del microtráfico. Pero el que te asalta en la frontera con armas de grueso calibre, con armas largas, ya son mucho más organizados, tienen mucho dinero y no tienen ningún escrúpulo. Claro. Y nosotros solamente nos resta en lo posible tener la misma potencia de fuego, pero la firme convicción de derrotarlos. Y para eso hace falta el compromiso de la sociedad. Por eso yo valoro este tipo de encuentros. Mucha gente dice, de las radios a la televisión. ¿Ves? Y es la forma de comunicarme con la sociedad. Finalmente, yo soy un servidor y necesito de la sintonía con esa ciudadanía que necesita verme a mí como su servidor, como su trabajador. Claro. ¿Cómo está actualmente el Grupo Lince, ministro? ¿Cómo está trabajando? Los resultados. La gente todavía tiene mucha confianza en esa unidad. Sí, y estamos apostando por esa unidad sin dejar de darle la debida importancia a otros segmentos. Sí. Y estamos entrenándolos, equipándolos. Fíjate vos, nosotros usamos a los lince como un elemento de protección ciudadana, pero también de disuasión. Ahora estamos estudiando, además de entrenarlos humanamente, porque el lince tiene que estar entrenado para primeros auxilios, tiene que estar entrenado para perseguir, tiene que estar entrenado para capturar, tiene que tener un estado físico impecable, sí, el equilibrio mental absolutamente comprobado. Pero tenemos que dotarle, por ejemplo, de un equipo de protección, unos chalecos especiales, armas largas, pero con funcionalidad, potencia de fuego. El enemigo se lo combate con superioridad numérica y potencia de fuego. Entonces los linces tienen que estar las 24 horas para protegerle al ciudadano y disuadirlo al delincuente, diciéndole, con nosotros no se jode. Y eso nosotros le damos importancia. Además es mucho más rápido y mucho más barato. O sea, tener muchas patrulleras es muy importante, pero resulta más funcional y para la lince. Totalmente. Y barato vea. A bordo de la moto. Pero el entrenamiento es mucho más caro. Pero son, vale decir que no son motos especiales, no son esas motos... No, además de las motos especiales, pero la moto no es lo más importante. No, claro, lo importante es el motociclista, que tiene que estar entrenado y tiene que saber muy bien, pues tiene que saber derecho penal, derecho procesal penal, primeros auxilios, artes marciales, buenos tiradores y buenos conductores. Sí, porque hoy día la policía se enfrenta a todo tipo de personas.
Está la persona que conoce la ley, está la persona que te va a enfrentar físicamente, y ya está demostrado porque incluso integrantes de la PMT y de la patrulla caminera hay veces que son sometidos a agresiones físicas por parte de los conductores, por ejemplo. Sí. Y, ministro... eso nosotros no vamos a tolerar. O sea, un policía que es tocado va a ser violentamente contestado, como porque así corresponde. debe ser. Porque así, andá vos a tocarle a un policía en Nueva York. No, en Brasil mismo. O en el Brasil o en la Argentina, arepotía, cuema. Y acá tenemos que empezar también a hacer respetar. Porque ese policía no es el policía del Ministerio del Interior. Ese policía es un trabajador de la ciudadanía. Téanle y Y ellos son conscientes de eso, ministro. Y claro, ahora nosotros, por eso que cuando nosotros hablamos de la reforma de la ley, es una parte de la modernización policial. Nosotros insistimos mucho en la capacitación y en el entrenamiento del personal policial. Y desde la época de cadete, hoy egresaron más de 145 magíster en estrategia policial, pero mucho más importante que eso es el cadete que egresa con una concepción clara del servicio social. Porque acordémonos de que la policía es una institución civil al servicio del Estado y de la sociedad. Es una bisagra. Y eso requiere proceso. Yo no lo voy a sacar del fango y le voy a poner en un escenario luminoso. No, yo soy recurso de un proyecto que viene de hace mucho tiempo. Yo soy un eslabón más nomás. ¿El grupo Lince está trabajando actualmente Asunción Central y otros departamentos o ya a nivel nacional? Estamos queriendo abarcar todo el territorio nacional. Mi conexión con intendentes y gobernadores, que es otra de mis funciones, y no las debo descuidar, justamente los intendentes y los gobernadores piden una mayor presencia de los linces. Por eso nosotros necesitamos duplicar, cuadruplicar. Fíjate vos, ahora que comienza el verano, las principales ciudades turísticas necesitan una mayor seguridad. No hay turismo si no hay seguridad. No hay ocio que sea agradable y que sea placentero si no hay seguridad. Y los linces y las patrulleras van a estar... el verano no le viene bien al policía en términos generales porque tiene que trabajar. Por eso también contemplamos la parte humana del policía en el sentido de decir, ¿sabes qué? 8 horas lo que vas a trabajar. No como antes, son 24 horas de seguido y llega reventado. A las 8 horas del cuerpo humano y sobre todo el cerebro. Pero eso va a significar una reorganización, ministro. Y estamos en la reorganización de porque nuestro... ese esquema de 24 años fue 24 horas, fue toda la vida. No, pero eso ya pasó de moda. Hoy día tenemos que hacer 8 horas para trabajar, 8 horas para dormir y 8 horas para disfrutar. 8 por 3, 24. Ya de 24 horas ya quedan más. Bueno, entonces tenemos que buscar... Por eso que queremos recuperar esos 3.000 policías que no hacen nada, o sea, que hacen lo que no tendrían que hacer, estar detrás de autoridades. No digo yo que no puedan estar. ¿Dónde que tuviste en Burubicera, y 10 policías? ¿Y cómo va ese proyecto, ministro, que fue prácticamente uno de tus estandartes cuando arrancaste como titular del Ministerio del Interior? ¿Te referías a la reorganización? No, me refiero a esos policías que vos querés sacar de las autoridades. Sí, te voy a decir más. Yo he hablado con diputados, por ejemplo, el diputado, el doctor Núñez, Bachín Núñez, va a presentar un proyecto de ley y una reglamentación interna, es decir, los parlamentarios no tienen por qué tener de 10 a 12 policías, con uno basta, o y aún. Entonces, recuperando eso, ponemos al servicio de la ciudadanía. Justamente, porque va a otro lado. Tenemos que poner en los centros urbanos, donde hay mayor aglomeración de gente, donde está la gente trabajadora, proteger a los estudiantes. Y eso lleva su tiempo. El talento humano está trabajando muy bien en la policía. Departamento Central, hay un serio inconveniente con los motoasaltantes. ¿Eso qué significa, ministro, en función a tu cuestión de ver la problemática? La policía no está dando abasto por su cantidad numérica, no se está haciendo el patrullaje o los recorridos que se requiere para el caso. ¿Cuál sería el problema? La voluntad y el conocimiento se tiene. Lo que no tenemos son los recursos suficientes. No podemos abarcar todo. Por eso que estamos definiendo áreas rojas, áreas menos rojas y hay áreas verdes ya. Justamente para concentrar
nuestra potencia de vigilancia y de control en los sitios más álgidos desde el punto de vista del delito. Pero obviamente, como dice el ministro Villamayor, nos falta muchísimo para tener la cantidad de policías que requiere nuestra sociedad. Y Central es un territorio que puede ser explosivo. Por eso no es suficiente controlar con la policía. Hay que buscar las causas del delito. Está ahí la marginal, está ahí la drogadicto. El motoasaltante, el motochorro, que es una importación rioplatense. Nosotros no le decimos chorro al ladrón. No. Motoasaltante. Motoasaltante y aún. Que es más nuestro. El famoso Mondajá. Mondajá, sí. Mondajá que anda sobre moto. Y es audaz porque está drogado. Sí. No le tiene miedo ni a la cámara ni le tiene miedo a la luz del día. Puede matar. Pero puede matar sin ningún problema. Pero por eso hay una firme voluntad de repeler a un hecho violento. Y vamos a buscar la forma. No digo yo que vamos a solucionar del todo porque voy a mentir. Pero vamos a reducir a su mínima expresión. O sea, el mensaje es: motoasaltante, abstenerse. Rejodero, llegó el peata. Y ahí vamos a pedir la cooperación del Ministerio Público y del Poder Judicial. Ahí hay que encontrar una solución, porque se lo suelta muy rápidamente. Hoy, por ejemplo, ministro, tuvimos un caso de que un efectivo repelió a tiros a un motoasaltante y finalmente falleció el joven, 17 años, ya con frondosos antecedentes. Esta va a ser la actuación de la policía. Esa va a ser la línea. Y fíjate vos. Si hay reacción, ese va a policía con ni fuerza. siquiera es de la jurisdicción. Se acabó la excusa. Eso yo no me meto porque no es mi jurisdicción. No. Tu función policial va más allá de tu jurisdicción. Si vos ves un hecho flagrante, la ley te autoriza y te obliga a actuar. Operación Lentejú, no hay. No. Terminó eso. No sé si había o no, pero si hubiere, terminó. Y este es un ejemplo claro, este oficial de este componente del cuerpo policial actuó como tiene que actuar, responsablemente. Nosotros no estamos a favor de la vida, no estamos a favor de la muerte, pero entre la vida del delincuente y la vida del trabajador o del joven o del adolescente o de la mujer, protección de la mujer. Y si, amigo, si te vas a tener que morir, haré potín, haré ya potín. Así mismo. Ministro, otro tema que también me parece transversal tiene que ver con las drogas, en el sentido de trabajar coordinadamente con la Senat, atendiendo que dan la impresión que ha permeado en toda la capital de la República del Paraguay, Departamento Central, porque la mayoría de los asaltantes están motivados por el consumo de las drogas. Porque cualquier cosa te quieren robar. Sí, y ese es un trabajo, por eso es que la lucha contra el crimen organizado es una lucha frontal y tiene sus cascadas, ¿verdad? Del armatráfico, del narcotráfico, vienen estas pequeñas unidades delictuales y estamos trabajando muy bien con la Senat, no solamente en el combate a los traficantes, querríamos también trabajar, y de hecho lo estamos haciendo, con el Ministerio de Salud y con el Ministerio de Educación, porque acá al drogadicto hay que rehabilitarlo y tiene que haber una política de Estado al respecto. Yo no puedo hacer desaparecer la droga matando al drogadicto. Yo tengo que salvarle al drogadicto de su adicción por métodos científicos. Y con el Ministerio de Educación, enseñando en las escuelas de los peligros de la droga, de los microtraficantes, de la seducción al adolescente, de la cuestión de la droga. Y en ese sentido también, tema de centro de adicciones, ¿verdad? Que hay carencia en nuestro país. Del tratamiento que debe llevar una persona, porque hay una población ya amplia, incluso en la cárcel. Incluso acá en una entrevista reconocía la viceministra, actual ministra de Justicia, que es hasta imposible detener la droga, porque ahí sí se va a generar una verdadera explosión dentro de las cárceles. Por eso por eso permea la droga incluso en las cárceles. Ahora, también me imagino, ministro, que el efectivo policial que hace bien su trabajo hay que protegerlo. Hoy nos enteramos, por ejemplo, un comisario que por equivocación se lo involucró, se lo investigó. Eso significa, me imagino, estar detenido unos cuantos días. Son situaciones que indudablemente ha de molestar también al uniformado. Pero por supuesto, atendé bien. La política de depuración policial
tiene que ir paralelamente a la política de dignificación policial. Y si hay un error como se cometió con esta persona, hay que reivindicarlo. Vos sabés lo que es ser detenido injustamente y estar prácticamente moralmente escrachado por la sociedad. Eres reivindicar, eres disculpar, eres poner, eres llavino. Y tenés que disculparte y reivindicar a ese cuadro policial. Vale decir entonces que el error es previsible y va a pasar, porque en esta lucha la victoria es muy temporal y muy escasa y hay mucha ingratitud. Y las equivocaciones son muy frecuentes. Y bueno, y esa es la realidad, esa es la vida en la lucha por la seguridad ciudadana. Y acá hay mucha más vocación, más compromiso que otra cosa. Lo que pasa es que a la vocación hay que darle contenido, profesionalismo, seguridad social y apoyo moral. El Ministerio del Interior apoya resueltamente a su policía, porque esa policía es de la sociedad, de mi sociedad, de la que yo formo parte, porque yo soy parte de la sociedad. Yo no estoy alejado de la sociedad por el solo hecho de ocupar un cargo, al contrario. Entonces hay que poner de moda la doctrina del servicio. Totalmente. Ministro, con respecto al presupuesto para el año que viene, en un momento dado nos enterábamos sobre la situación del combustible, por ejemplo, que no superaba, creo, los 50.000 guaraníes para el próximo año. ¿Se ha modificado eso? ¿Se mejoró? ¿Cuál es la expectativa, la proyección desde el Ministerio del Interior? Nosotros trabajamos mucho con los parlamentarios y queremos convencerles, porque también no vamos a ser tan necios en pedir lo que no hay. Claro, claro. Si la caja del Estado no tiene suficiente dinero, aunque aparezca en el papel, vamos así a pedir una mayor racionalización de los gastos. Y el combustible es fundamental, porque si no hay combustible, ¿cómo vamos a movernos? Como un desalojo, tenés que transportar 1.000 efectivos. ¿Cuánto te cuesta eso? Toma, ¿verdad? Entonces, eso cuesta dinero y estamos buscando una mayor racionalización. Tampoco queremos, con el cuento de que necesitamos demasiado, darle un manotazo al tesoro público. Al tesoro público hay que pedir lo que pueden dar y lo que te dan, manejarlo de una manera racional. Pero para eso vamos a pedir también al Estado, a los responsables, una política fiscal que permita una mayor recaudación. Y lo importante no está en lo recaudado, sino en cómo se distribuye lo recaudado de acuerdo a la importancia de la ciudadanía, del pueblo. ¿Qué es más importante? La salud, la educación, todo es importante. ¿Qué es más importante? ¿Tu ojo o tu brazo derecho? Todo. ¿Tu pierna o tu cerebro? Completo. Todo es importante. Entonces, lo que nosotros queremos brindar a la ciudadanía y a través de los medios de comunicación es que el talento humano o la dirección de talento humano y en la parte financiera del ministerio y de la policía se va a manejar con patrones científicos, racionales, modernos. Se acabó eso de pecha a pecha antes de hablarle a un diputado. Ya al partir. Terminó eso, terminó. Vamos a hacer una breve pausa. A la vuelta vamos a comenzar a leer los mensajes de la gente para compartir con el ministro del Interior que nos acompaña en esta edición del día jueves de Puntos de Vista. 0985-625-000. Breve pausa, ya venimos. 20:33 en territorio nacional, 27 grados la temperatura actual. Tenemos habilitado nuestro WhatsApp, como lo hacemos todos los días, para compartir los mensajes de la gente a través del 0985-625-000. Ahí tenemos habilitado para poder leer los mensajes y al mismo tiempo las dudas o consultas y las respuestas que vendrán del ministro del Interior que nos acompaña en esta amena charla de jueves. Ministro, las zonas populares, las zonas más populosas, el barrio de La Chacarita, Los Bañados, ¿cómo se está trabajando con estas zonas, ministro? Nosotros por eso queremos hacer un pacto, un contrato inteligente con la Municipalidad de Asunción, porque tampoco se trata de invadir territorios que pertenecen a otras instituciones, porque si no te dicen, de Piomar hay que hacer Corape. Bueno,
¿Por qué los barrios a los que vos señalaste que tiene gente trabajadora, gente estudiosa? Entonces nosotros vamos a tratar de que esos sectores de la sociedad sean reivindicados, pero por la vía de la dignificación del trabajo. Y obviamente persiguiendo a aquellos que se refugian, los delincuentes que se refugian y contaminan al sector sano de esa barriada. En esos barrios hay gente muy talentosa, muy trabajadora, y por culpa de 2 o 3 carayajopos ahí que le vende cositas o asalta a la gente y sataniza esa zona. No, nosotros queremos trabajar con esa gente por el acuerdo con la municipalidad, refiriéndome a Ricardo Brugada y a los bañados, a quienes también tenemos que otorgar medidas de liberación, como es una buena escuela, un buen hospital, una buena vivienda. Por eso yo tengo que trabajar también con la antigua Senavit. Con Carlos, porque cambian ahora. Bueno, estamos hablando con... Era Ibu con Navi, Bueno, el Instituto de la Vivienda. Hemos hablado justamente también con el ministro Durán, con quien tenemos un acuerdo en decir, bueno, ¿cuáles son las familias o sectores que necesitan una vivienda digna? Pero con esta filosofía, no al subsidio, no a la limosna, no al asistencialismo, solidaridad, que el propio trabajador de por sí, con el soporte que se le da por la vía del trabajo, ir pagando su propia vivienda, para que efectivamente esa garantía constitucional de la vivienda digna sea posible. O sea, nosotros queremos trabajar con el desarrollo, no es solamente perseguir al delincuente, pero si no perseguir las causas del delito, no vamos a tener nunca una seguridad integral. Sí, totalmente. Con respecto a esa intención que hubo, que en un momento dado se escuchó con mucha fuerza, incluso de sumar las fuerzas militares a las fuerzas policiales o que tengan alguna función similar, los militares a la policía, o sea, que tengan mayor proximidad con la ciudadanía en el sentido de brindar seguridad. No, ¿de misión imposible? No, primero yo no estoy de acuerdo, te lo digo con toda franqueza, la gente sabe mi posición. Orden público, tarea de la policial, intransferible, insustituible. Las Fuerzas Armadas tienen funciones muy claras, prescriptas en la Constitución. Y si queremos cambiar sus roles, cambiemos la Constitución. Pero mientras esté en la Constitución que su labor es la defensa de la soberanía, eso no quiere decir que las Fuerzas Armadas coyunturalmente, por contingencia, no puedan en un momento dado cooperar, uso la palabra cooperar, no sustituir, a la policía como elemento de apoyo logístico, como elemento disuasivo en determinados centros neurálgicos. Por ejemplo, las penitenciarías de tanto en tanto, no puede ser que eternamente esté ahí un militar, como elemento de disuasión. Pero eso de mezclar policía con Fuerzas Armadas no dio buenos resultados en ninguna parte del mundo. ¿Y eso qué decir, ministro, esa presencia disuasiva de los militares? ¿Eso se puede? Sí, se puede hacer, pero por ejemplo, de manera... en los bancos... No sé si los bancos, pero por ejemplo, puede estar en el Parlamento. Finalmente su función es la defensa de las autoridades legítimamente constituidas. ¿Quién protege el Palacio? ¿Quién protege? Los militares. Los militares. Debería proteger. Con los policías también. Tengo entendido que es compartido. Compartido, pero más militares. Pero también puede hacerlo en el Congreso o en el Poder Judicial. Pero para eso se requiere también un entrenamiento especial para los militares, porque los militares doctrinariamente tienen una función específica y puntual, y la policía tiene otra función. Los militares no pueden encargarse del orden público, no pueden, ni deben. Sí, se entiende. Ahora, en función, es decir, hay militares que tienen mucho conocimiento y dan la impresión que están ahí sin función alguna. Es decir, es lo que la sociedad percibe. Sí, yo conozco mucho el mundo militar. Hay gente extremadamente competente y me consta que se lucen en el extranjero. Estudian, se preparan. Además, tiene que reorganizarse las Fuerzas Armadas. O sea,
Todos los aparatos de seguridad tienen que reformarse. El propio Estado, esta Constitución tiene fecha de vencimiento. Entonces es como el remedio que ya no sirve. Entonces hay que cambiarlo. Hay que tener un nuevo contrato social. Y dentro de eso está la modernización de las Fuerzas Armadas y de la policía. O sea, tenemos policías entrenadísimos. En este momento tenemos policías en los Estados Unidos, tenemos en Taiwán, tenemos en España, tenemos en Alemania. Tengo oficiales en Rusia que durante un año están estudiando ruso y después van a terminar su trabajo. O sea, hay gente que está preparada, pero una cosa es lo que están afuera y otra cosa son los que están adentro. Y hay militares que llegaron a conducir tropas en Chipre, en el Congo, en los países bálticos, balcánicos, y después vienen acá, donde voy a aportar. O sea, tenemos que buscar una utilización más próspera de los recursos humanos. Cierto. Y eso requiere laboratorio, talento y también plata. La defensa y la seguridad hacen de la existencia del Estado. Eso la gente tiene que entender. A ver, tenemos mensajes de la gente, vamos a compartir con el ministro los mensajes que vamos recibiendo a través del WhatsApp, a través del 0985-625-000. Buenas noches. Las guardias privadas en Encarnación continúan. Policías custodiando con patrullera casas de cambio. ¿Cuándo se va a acabar? Pregunta esto. Voy a leer una tanda de 4 mensajes a ver qué nos indica el ministro sobre cada planteamiento o pregunta. Buenas noches, señores. Por fin un ministro del Interior que vale la pena. Hace mucho que se tenía que actuar así, porque ya murieron muchos inocentes en manos de los delincuentes. Fuerza, señor Euclides. A ver, otro. Buenas noches, muy bueno el programa, admirable ministro del Interior, la manera de pensar, por fin alguien que va a apoyar y ayudar a la Policía Nacional. Mis felicitaciones, un orgullo al pueblo paraguayo tener esta clase de ministro. A ver, siguiente mensaje. Me parece genial el trabajo que está realizando el ministro. Mi consulta es la siguiente. ¿Qué pasa con los colegiantes que no entran a clases? Algunos incluso se van a tomar bebidas con uniformes escolares. ¿La policía puede intervenir en esto? Creo que hay una unidad especializada de colegios, ¿no? Estudiantes. Sí, pero es de protección. De protección. La policía de repente se le quiere adjudicar roles que no le compete. De papá y mamá. El Ministerio Público es el que tiene que actuar, o la Secretaría de la Niñez y la Adolescencia, con acompañamiento policial. Y con respecto a los guardias privadas, justamente yo tuve una reunión en el Club de Ejecutivos donde están los responsables de las empresas de guardias privadas, con que tenemos que hacer también un convenio. Totalmente. ¿Acuerdan contigo que ya agarrar la delincuente? Ayer no tienen auto, no pueden, pero puede informar a la policía y tener un banco común de informaciones. El policía que está delante del trabajar de manera conjunta. Pero bien, además hay bien entrenados. Y la policía en los bancos, y tiene que estar porque la gente sale de ahí con dinero y eso hay que proteger. Orden del comandante. Siga, el güey serán de patrullera y será de nivel y pepe regastar ahí aire acondicionado, el güey jareñe mongueta la gente. Hablar con la gente y que el eventual asaltante se dé cuenta que el que sale del banco o el que sale del súper, hay un policía que le está protegiendo. Eso no quiere decir que ese policía esté pescando por el dinerillo que le pueda dar la estación de servicio, el súper o el banco. No, nosotros tenemos que cortar ese circuito de la limosna, ese circuito de sabanona. O sea, por eso nosotros queremos dignificar también a la policía con un salario digno. Si no tiene un salario digno, la tentación es casi irresistible. ¿Me entiendes? Entonces, nosotros tenemos que proteger, y ojo, el policía cuando se entera de que un estudiante deja la clase y se va a beber alcohol en la despensa o en la bodega, el policía tiene que informar inmediatamente a la Secretaría de la Niñez y la Adolescencia, al Ministerio Público y después, porque no se trata de apresarlo no es el procedimiento. Finalmente, aquí tenemos un problema educativo. Tiene que haber un acuerdo entre la familia y la escuela, entre la familia y el colegio y el Estado a auspiciar. Por eso la solución está en la casa y en el aula. Pepe Geñuela, ciudadano jecopotiana. Quizás se lo puede criticar mucho a la policía por muchas cuestiones, debilidades que hoy día presenta. Sin embargo, al encontrar la respuesta, vamos a encontrar una respuesta integral cuando hablamos de la problemática de la sociedad paraguaya. Pero hay algo, ministro, cuando incluso la gente necesita hasta de ambulancia,
La policía es Eugenio. Y la policía es la que está ahí. Claro, por eso el 911 está vinculado con bomberos, ambulancias. Si tuviéramos mayores recursos, la policía tendría también su propia ambulancia para casos de emergencia, de cooperación, o tener su propio equipo de bomberos como siempre tuvo. ¿Entendés? Entonces, la cosa es ir ampliando. Por eso la policía de proximidad supone satisfacer demandas puntuales. Y eso requiere dinero y una buena utilización del dinero. Por eso insistimos. El policía tiene que estar orgulloso de su trabajo y su familia. Antes de la policía. Bueno, yo creo que hay... Está el de orden y seguridad, como le llamábamos antes, no sé si sigue siendo así. No, Parece tiene otro nombre, pero me encanta eso. Pero tiene medio vergüenza. Pero el lince, por ejemplo, es orgulloso. Hasta cumpleaños se hace hoy día con los linces. En homenaje así. Anteriormente se utilizaba todo motivo de car. Hoy día se usa hasta motivo de lince se usa. Claro, entonces la misma... Pero ¿cómo hacer para que toda la policía nuevamente vuelva a ganar eso? Es un problema educativo. Yo quiero que el policía se vista bien, que el policía se alimente bien, no esa comida chatarra que lo engorda y pinta pona. El policía tiene que tener presencia, pero eso se educa desde cadete. Y yo siempre protesté, ¿por qué lo que yo 30 años enseñé en la policía y nunca me fui a dar clases a los cadetes? Siempre a los comisarios principales. Los comisarios principales ya vienen todos amueblados allá. Claro, ¿Qué es lo que yo le voy a cambiar? Por eso, desde el cadete, sí. Insisto, desde el cadete, la vocación policial, que sea orgulloso. Y hay muchos que ya hoy día tienen motivo para estar orgullosos. Tuvimos algunos ministros que de alguna manera se entendía o se interpretaba desde la sociedad, no sé si era falta de comunicación o mala comunicación, que tenía roce con su comandante, con el comandante de la policía. ¿Qué tal el ministro con su actual comandante? No, yo me llevo muy bien con ellos. Yo tengo la ventaja que a lo mejor no tenían otros ministros. La mayoría, todos los comandantes fueron mis alumnos. Todos, desde menos a prisa. Después el rollo. Toditos fueron, lo que tampoco es una garantía, pero yo les conozco y yo me llevo muy bien. No, pero Resquín es una persona muy preparada. Yo le conozco bien a Resquín, me llevo bien con Resquín, me llevo bien con Arias y con López Palma, por citarte los tres. Me llevo bien con todos. Y una de mis funciones, espero que no me capturen, no me aprisionen con las audiencias en el ministerio, y tengo que yo salir a la calle, tengo que visitar las comisarías. Sí. El sábado pasado estuve en Puerto Casado. Iba ahí la comisaría, ese amigo iba ahí. Yo creo que ahí el preso que va allí ya tiene su penitencia. Pero el propio policía no. Entonces, el ministro del Interior tiene que salir, tiene que estar. Y yo sigo la política que esbozó el ministro Villamayor, que dibujó bien, no tuvo nomás tiempo. Pero yo voy a continuar con esa línea de proximidad, de darle mayor soporte logístico y apoyo moral, ir a la comisaría y decir, será la economía, iba ahí, entonces me va a decir el tipo, qué simpático ministro, ¿a la plata? Bueno, será ya estudiata, pero de momento llamó potico asunto, y potina de comisaría. Sí, potina. Pero para eso hay también un proyecto de remodelación de como tiene el poder, como el Ministerio Público del Poder Judicial. En toda la República todos tienen el mismo modelo y están todos bien tutti. Puerto Casado, el Poder Judicial tiene ascensor y a la vuelta hay una casa con piso de tierra. No hay compasión, no hay inequidad social. Tenemos más mensajes de la gente. A ver, ponemos al aire los mensajes de la gente. Hola Diego, un gran saludo al excelentísimo ministro, un señor muy capaz, entiende el tema. Felicidades. Liliana Olmedo, señor ministro, necesitamos a los linces en Areguá, Valle Pucú. Por favor, sí, se necesita. Mucha denuncia llega de esa zona. Excelente. Fuerza, dice. No voy a leer esa parte, ministro. La puta... No distancia, Gallo Palomas ahí hoy. No quería leer, pero como tenía miedo que vos no leas. Inclusive habla mejor que Villa Menor. Parece aún hay esperanza. Control estricto es que los policías trabajen las 8 horas y terminan los motochorros. Sí, ese tema de las 8 horas. Va a explicarnos otra vez, ministro, cómo van a hacer con ese tema. Porque... ellos están acostumbrados, están 24 horas en la comisaría y después tienen su libre 24 horas. Pero es inhumano eso. Absolutamente inhumano, y eso va también para los médicos, ¿verdad? Sí. Yo soy partidario de una distribución más racional. 8 horas. Pasado las 8 horas no hay ser humano que sea competente. Si vos estás 24 horas acá,
primero vas a tener ya el rostro desencajado. Sí. Y después ya tu lengua va a irse para cualquier lado, sí. Cualquier disparate madereta. No, y la mente ya no funciona. La mente ya no funciona. Entonces, el policía que tiene que estar atento con todos sus mecanismos de defensa y sus reflejos óptimos, y más de 8 horas, a las 8 horas tiene que salir, dedicarse a su familia, a trabajar, otras cosas, pero tiene que sentirse cómodo. El trabajo tiene que ser un trabajo agradable. Sí. Si no es agradable, no va a rendir. Pero se va a poder reordenar de esa manera. Estamos en ese trabajo de reordenar. Pues antes decían, no, de 24 horas de que no es que gancho, era la época de antes. No, tenemos que ser más racional. Uno quiere estar en la casa también descansando. Tiene que atender a su familia. Sí. Y por eso también el desarraigo. El policía que es de Lambaré y se lo traslada a la Mambay. Y bueno, hay que pagarle el desarraigo. Y hay que decir, bueno, cada tanto, derechuanan y de familia. Porque es fundamental, porque no podemos nosotros romper el circuito afectivo de la familia policial por el solo hecho de que él tiene que estar ahí patrióticamente en una esquina de las 24 horas. No, él tiene que sentirse feliz. Apenas ni con la pieza de trabajador. Totalmente. ¿Verdad? Pesa, ¿no? Sí. Y tiene que vacaciones y aguinaldo, buen hospital, buen servicio, buena escuela. Así debe ser. Tiene que divertirse también. Ministro, tema de los criminales del norte, que tienen varias autodenominaciones, creo que 2, 3 grupos, el EPP, el que más daño ha causado. ¿Cómo se está trabajando en el marco de dar con estos responsables de varios crímenes en esa zona? Bueno, una cosa es el EPP y otra cosa es el narcotraficante que opera en la frontera con todas sus magnitudes delictuales, como ser lavado de activos, arma tráfico, trata de personas, etcétera, etcétera. Y ahí ya hay un trabajo internacional. Hace poco estuvimos en Foz de Iguazú, la reunión de los ministros del Interior del Mercosur, porque el Mercosur ya no hay hoy día como tema central la aduana, el comercio, los aranceles. No, es seguridad. Sí, seguridad. Entonces, Banco Común de Informaciones, cooperación internacional, la misma cosa se está haciendo con los Estados Unidos. Y el EPP es una cuestión muy puntual que la Fuerza de Tarea Conjunta está elaborando una estrategia que obviamente yo no la puedo explicar acá, no la debo, pero sí hay proyectos bien puntuales porque la gente quiere resultados. Es cierto, el EPP no se ha extendido, no se ha desplazado, en realidad se ha desplazado de Concepción hacia la Mambay, pero no viene. Y eso va a exigir una planificación y un mayor uso de tecnología. Y vale la tecnología para la policía, y vale ahí la militar. Si vos conocés Bravo o vos conocés la propia agencia de inteligencia que opera en el Ministerio del Interior, vas a estar sorprendido. Jovencitos, oficiales jovencísimos, y oficiales, mujeres. Y todos están sometidos al polígrafo. No es que entraron ahí porque es amigo del jefe. No, tuvieron que rendir un examen. Entonces, ese es un talento humano del que yo estoy muy orgulloso, pero también celoso. Porque tal vez están encerrados en una pieza. Va a venir ya poco, a ver 10 horas más. Siga, tiene que ser para claro, para que pueda también oxigenarse. Sí. El hecho que sea joven, que aguanta todo, pero no es así. Claro, no, tiene que hacer actividad deportiva, estar con la familia. No, tiene que divertirse. Pero, ministro, estos grupos como el EPP, por ejemplo, en ocasiones, no sé si constantemente o esporádicamente, realizan también negocios turbios con los grupos criminales, ya como el PCC, entre otros, narcotraficantes. ¿Ya? Es que el delito tiene tanta penetración y sobre todo maneja tanto dinero, que tiene efectos colaterales y obviamente estos grupos irregulares irremediablemente se protegen. Pues. Por eso es que el crimen organizado también penetra, además de las instituciones, hasta los movimientos sociales. ¿A quién le conviene un Estado desestabilizado? ¿A quién le conviene? No al trabajador, a los criminales. Sí, sí. Cuanto más agujeros tenga el Estado, es mejor para el negocio de ellos. Y yo no quiero, y hay una firme decisión, que Pedro Juan Caballero, que es una ciudad preciosa, solidaria, hermosa, trabajadora, no tiene por qué ser satanizada por el crimen. De Areja por a poco, si no se va a convertir en Ciudad Juárez. Eso no quiero, y mucho menos que prospere ahí el cartel de Sinaloa, por decirte. Totalmente, no, totalmente. Que le puso de rodillas nada más y nada menos que al poderoso Estado mexicano. Tenemos un mensaje de la gente, rápidamente vamos a leer una tanda de 4 para ir cerrando. Excelente programa, sugiero al ministro que a estos delincuentes que matan por un 100.000 o por un celular, se les debe enviar directo a la gerencia, a uno nomás que se le envíe y van a ver que va a disminuir la delincuencia. A ver, otro.
Otro mensaje rápidamente. Buenas noches, un gran saludo desde Mingaguazú al señor ministro, que siga así, que va a llegar muy lejos. Oscar Mazo le saluda, dice. Excelente al ministro, Dios le bendiga y cumpla buen rol en el Paraguay. Necesita un buen gobierno, si todos trabajamos unidos, qué bonito sería. Julia envía este mensaje. A ver, siguiente mensaje, por favor. Que sea estricto con las motos, sin chapa. Hay miles circulando como sin nada, dice. Esto también es un reclamo. Señor ministro, ¿qué pasa con la moto que se incauta y ocupa el espacio en las comisarías? Y eso hay que mandar a una chatarrería ya. Primero porque molesta. Y segundo porque con la lluvia puede incubar. Y tu yupape. No peñamos boyas apenas. Tiene que haber una chatarrería, una especie de reducidor de materiales en desuso. Esa pregunta de lo de la gerencia. Y eso trabajamos muy bien con Cecilia. Ya plantea eso. Hablamos con Cecilia Pérez. Nosotros necesitamos un centro, un penitenciario, donde vayan los más peligrosos. Porque hay que aislarlo. ¿Por qué pasa con la penitenciaría? Contagia. Como tienen dinero y tienen comunicación externa, les contamina, los inician. Entonces, así mismo. O le tiramos de donde vinieron, ¿verdad? O lo mantenemos aislado en un sitio donde no hay capacidad de comunicación. Bien lejos. Vos le sacás este material y están cagados. Así nomás. Porque ahí hacen todo su negocio hoy día. Claro, entonces... este teléfono no es simplemente para llamados. Acá tenés una computadora. De injerencia, ¿no? Entonces, tenemos esas dos. En vez de construir varias cárceles, por lo menos lo que hablamos con Cecilia Pérez, es tener uno solo jamón boniponado, porque tenés que aislarle. Porque estos que matan, estos son irredimibles. Totalmente. A mi criterio, me van a tratar de... No sé de qué. No, pero es lo que la gente piensa y todos tenemos ese mismo concepto, ministro. Y sobre todo... Y a los pobres tipos que están ahí en la cárcel por cualquier otro delito que no tiene que relación con el narcotráfico, y bueno, terminan siendo entrenados para el crimen. El tema de los ciudadanos brasileños, es decir, los que forman parte de este grupo criminal PCC o Comando Vermelho, en su mayoría se está buscando su expulsión, al menos si tienen deudas con la justicia brasileña. Sí, no, y ahí tenemos un banco común de datos y se está trabajando muy bien con la Federal y con la ADIN, con la Agencia Brasilera de Inteligencia. Lo mismo hacemos con la DEA, lo mismo hacemos con la AFI de la Argentina, con la Agencia Federal de Inteligencia. Queremos hacer con todas partes. Por eso ahora tenemos nosotros agregaduría policial. La vamos a tener en Buenos Aires, en Bogotá, en Montevideo, en Brasilia, en Estados Unidos, Miami, en Madrid y en París. Para que pueda tratar con Interpol, que es también una asignatura pendiente. Si ya además tapejote con el embajador y un policía, va a los yehuames, va a al aire. 4 últimos mensajes rápidamente porque estamos en deuda con la gente. Demasiados mensajes están llegando. Ministro, necesitamos a los linces por Capiatá, kilómetro 22, ruta 2. Mucha inseguridad tenemos. Desde ya, muchas gracias, dice. Otro mensaje rápidamente. Muy buena persona, señor ministro. Éxito, favor. Grupo Lince en Santa Elena, Cordillera. Areguá, Cordillera, Capiatá. Excelente, está de 10, señor ministro. Lo que falta ser con los policías el problema del celular cuando está de servicio, que dejen. Para eso tienen las radios, dice. Aprobado. Entretenimiento. Mucho entretenimiento, cierto. Tiene toda la razón del mundo. Excelente por el ministro y ojalá que todos los comisarios para ascender pasen por el polígrafo, porque si siguen ocupando cargos de director cuestionados, comisarios que más de una vez fueron tapa de diarios por estar involucrados en diferentes delitos, dice. Uno último, por favor, para cumplir con la gente y ya cerramos. Yo fui a Pedro Juan Caballero y Capitán Bao, todo brasileño ahí en la zona, y se siente la falta de seguridad. Bueno, gracias a la gente no pudimos cumplir con todos los mensajes. Más de 500 mensajes me confirman ahora de producción. 500. Ministro, gracias. 500. Sí. ¿Dónde ya pude? No, ministro. Someteme a la prueba de polígrafo, ministro. Es más, Mariela me dice que quiere que te subas a mirar los mensajes. No, Mariela, te torturadora. No, gracias, ministro. No, a vos te agradezco y gracias a la audiencia por su tolerancia. Gracias, ministro Euclides Acevedo nos ha acompañado en esta edición de Puntos de Vista. Ya llega el completo resumen de las noticias. Por su atención, muchas gracias.